Hola, muy buenas a todos. Tercer día ya de preparativos y de pruebas para el algodoncillo. Llevamos ya casi un mes aquí pues haciendo pruebas y reajustando la fórmula. Y nada, yo creo que ya hemos dado con una tecla importante y os lo cuento en este vídeo. Muy buenas, desde Villanueva del Arzobispo nuevamente. Estamos en la parcela del amigo José, que agradecemos desde este vídeo el que nos haya dejado su parcela para hacer estas pruebas y su maquinaria y por supuesto su tiempo, que al final es lo que más vale. Y nada, os voy a contar un poquito qué es lo que llevamos haciendo aquí durante 4 semanas y esta investigación llevamos haciéndola durante año y medio. Esto es un olivo tratado, aquello un olivo sin tratar. Aquí, como sabéis, en esta zona, en esta comarca, pues tienen un problema importante de algodoncillo. Normalmente el algodoncillo no suele ser un problema fitosanitario, pero en esta zona se ha disparado tanto las poblaciones de este insecto que la verdad es que es un problema fitosanitario importante, tan importante pues que esta familia o esta gente se están quedando sin cosecha año tras año y no hay una solución viable. Se tratan con muchos químicos y pues la realidad es que no tienen un efecto pues como el que se espera. Para que veáis un poco la intensidad de la plaga, os la enseño por aquí. Fijaros que en un simple tallo cualquiera, este olivo está sin tratar, en un simple tallo cualquiera pues puedes encontrar 50, 60 insectos, en este caso son adultos, pero cuando son ninfas, la masa algodonosa, ahí lo estáis viendo, cuando son ninfas la masa algodonosa es tan grande que si os fijáis en el suelo parece que ha nevado. Entonces ahora mismo estamos en una fase donde el insecto prácticamente no tiene ninfas, sino que lo que hay principalmente son adultos. El adulto se caracteriza porque no hace esa masa algodonosa blanca y también tiene un factor que también impide controlarlo mejor, y es que le gusta volar. Entonces muchas veces estamos tratando y el insecto se ve volando. Bueno, pues os cuento rápidamente qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí después de varias pruebas nos hemos dado cuenta que el tratamiento que nosotros estamos haciendo para atajar este problema no funciona bien con el atomizador. Tiene que ser a través de pistolas. ¿Por qué? Porque es un producto que actúa por contacto. Este producto que actúa por contacto lo que hace es deshidratar el insecto, pegarlo y en muchos casos pues lo derriba, ¿no? Entonces, la cuestión importante es que se moje muy bien. Mientras mejor se moja el olivo, mejor efecto tiene. Mientras mejor moja el olivo, más insectos contacta y menor intensidad de plaga vas a tener. Lógicamente tengo que aclarar una cosa, esto no es un producto milagro. Esto no es un producto que tú vayas por la parcela con el atomizador a 6 km por hora y se quede esto limpio. No, esto tiene mayor trabajo, pero tiene la eficacia que tiene. Más o menos estimamos que aproximadamente un 90-95% de eficacia, que es un porcentaje de eficacia muy alto. Infalible no es. Seguramente, además de un tratamiento, haya que volver a tratar si las poblaciones se vuelven a disparar. ¿Por qué? Porque este insecto, como digo, los adultos no solo están en tu parcela, sino que también vuelan de unas a otras. Entonces, si quieres tener tus olivos limpios, a lo mejor tienes que dar un tratamiento, 2 o 3, dependiendo de las circunstancias de cada finca. Por ejemplo, no hemos venido aquí y aquí se puede observar perfectamente cómo los tallos aparecen ya limpios. Algún adulto te encuentras sí o sí, sobre todo en las primeras fases donde el producto está todavía mojado, y hasta que el producto pues termina de secar, el insecto está arriba. Muchas veces, pues como digo, ya una vez que pasa un poco de unos pocos minutos y se seca, pues normalmente se suele despejar bastante los ramilletes. He visto por aquí ahora un insecto, pero lo he visto que estaba terminado, estaba liquidado. Pero es verdad que como hay tan poco y está tan limpio el árbol, pues la verdad es que prácticamente es muy difícil de encontrarlo. Si nosotros tratamos bien, aquí está, mira, aquí hay uno, que si lo veis, hay dos, que si lo veis, están pegados. A ver si conseguimos que se vea. ¿Lo veis? Está el insecto pegado en la hoja, aunque está arriba, pero no es tan vivo. Voy a intentar darle sin que, ¿veis? Cómo están, que no valen. Bueno, pues eso te lo puedes encontrar arriba. Algún insecto vivo también te lo vas a encontrar, porque eso depende de la calidad del tratamiento, es decir, de cómo hayamos hecho de bien las cosas. Luego, en el suelo, como la intensidad de insectos es tan altísima, en el suelo se puede ver cómo está totalmente plagado de estos bichitos que ya no tienen vida. Entonces, fijaros, yo voy tocando, ¿veis? Estos están totalmente terminados. ¿Veis?
Miren lo que mira, está el suelo totalmente lleno de estos insectos inmóviles. Entonces, aquí hay un truquillo que también he aprendido con el paso de los días, tratando aquí. Y es que para que haga el mayor efecto, nosotros tenemos que tratar siempre. Empezamos de arriba hacia abajo y vamos girando el olivo. Cuando volvamos de vuelta, una estrategia buena es regar hacia arriba, pero sobre todo regar el suelo, para que aquellos insectos que se hayan quedado tocadillos, pero estén todavía volantones, que vuelan un poquito, poderlos terminar de gestionar. Lógicamente, aquí en el medio de la calle, habrá insectos que tú no trates. Entonces esos insectos al final acabarán en tu olivo. Pero claro, si estamos hablando de una eficacia del 90-95%, si tienes 100.000 insectos en este árbol y te quedan 1.000, pues al final esos 1.000 lógicamente pondrán puestas. Pero si en otro pase más adelante terminas con ellos o casi con todos, pues al final la intensidad de la plaga es reducida. Otra cosa que estamos mirando y pensando, porque al final esto es tan nuevo, esta plaga es tan nueva, con esta intensidad, que lo que estamos aprendiendo sobre la marcha, lo que vemos es que si tú tienes tu parcela limpia y el vecino, como estamos viendo ahí, pues tiene los olivos blancos, lógicamente te van a empezar a venir insectos hacia tu parcela. Pero es verdad que si tú tienes tu parcela limpia, a lo mejor lo único que tienes que hacer es ir limpiando de vez en cuando las lindes para que no se te plague. Lógicamente esto tiene trabajo, lógicamente esto tiene inversión, lógicamente esto tiene un gasto, pero en estas circunstancias solamente tenemos dos opciones: o tratamos de solucionar el problema técnicamente en el campo, o la siguiente alternativa que nos queda es pasar otro año más sin cosecha, cuidando un olivar, con el que, digamos, los tratamientos no es lo más caro, sino que aquí la poda, la gestión del suelo, la recolección, si hay, porque en este caso venía a recoger una cosecha como la que estáis viendo aquí, que prácticamente es muy baja, pues esto vale muchísimo dinero y además en pendientes que tienen pues una inclinación importante. Entonces, desde mi punto de vista, la solución que nosotros tenemos ahora mismo es esta. Por supuesto iremos mejorándolo, por supuesto iremos integrando muchas más cosas, pero a día de hoy, como estáis viendo, pues que además que me puedo acercar a cualquier olivo de los que hayamos tratado, como estáis viendo, pues el resultado se ve en el campo. Pues nada, seguimos avanzando y seguimos trabajando. Un abrazo a todos.